Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El despertar de Gasper. Autor: Mirko 22. Sinopsis: este es un fanfiction de High School DXD, escrito como tributo a la obra original de Ichie Ishigumi. Todos los personajes, escenarios y conceptos pertenecen al creador original. Esta es solo una reinterpretación sin fines de lucro por parte de un fan. En esta historia, Michael, un hombre común de la Tierra, despierta en el cuerpo de Gasper Vladi, el tímido y atribulado vampiro de la serie original. Encerrado en una habitación oscura, rechazado y asfixiado por el miedo, se da cuenta de que ahora carga no solo con el trauma de Gasper, sino también con su hambre, fuerza y los instintos indomables que se esconden bajo la superficie. Con la mente de un forastero y el cuerpo de un vampiro atrapado entre dos mundos, debe decidir: ¿fingir seguir siendo el mismo niño frágil o desatar su poder oculto para cambiar su destino? 23. Capítulo 22, el primer despertar de un peón. El techo blanco de la sala del consejo estudiantil fue lo primero que Issei vio. La suave luz que se filtraba por las cortinas trazaba líneas brillantes en el espacio silencioso. Su cuerpo se sentía ligero, pero su mente aún soportaba el peso del apagón. Parpadeó lentamente, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Me desmayé? El silencio se rompió con una voz firme al frente. Youdou Issei. Giró la cabeza y vio a Sona Sitri de pie. La presidenta mantenía sus gafas alineadas, la mirada fija, una postura impecable. A su lado, Tsubaki observaba en silencio, con los brazos cruzados a la espalda, su aura de disciplina presente hasta en los más mínimos detalles. Issei se incorporó lentamente, apoyándose en los brazos. El sofá bajo él crujió suavemente con el movimiento. Chillido. Sus ojos se movieron de uno a otro hasta que la pregunta se le escapó, teñida de confusión. ¿Qué pasó, presidente? Sona no miró hacia otro lado. Te has unido oficialmente al consejo estudiantil, Youdou Issei. A partir de hoy, formas parte de esta institución bajo mi supervisión directa. Su rostro se iluminó al instante. Una amplia sonrisa se dibujó con facilidad, su pecho se hinchó de orgullo. Qué bueno, presidente. Ahora siempre estaré aquí, rodeado de chicas hermosas, sin que nadie me detenga. Hasta mis amigos morirán de envidia. Se rió levemente, imaginándose ya en fantasías salvajes. La expresión de Sona se mantuvo firme. Tsubaki entrecerró los ojos y se ajustó las gafas con frialdad. El pesado silencio entre ellos dejó claro que ninguno aprobaba la superficial excitación del chico. Issei respiró hondo, aún eufórico. La emoción impregnaba sus gestos, como si creyera haber alcanzado un rango intocable dentro de la escuela. Pero la voz del presidente volvió a sonar fría y precisa. Youdou, contrólate. Hay algo más que debes saber. Lo que pasó aquí no fue solo tu ingreso al consejo. Lo más importante es que ya no eres humano. Su sonrisa vaciló. ¿Qué quiere decir, presidente? Sona enderezó su postura y se acercó más. Ahora eres un demonio. Parte de mi nobleza. Su cuerpo se congeló. Las palabras resonaron como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Demonio? La palabra lo dejó temblando, apenas un susurro. Tsubaki dio un paso adelante y se detuvo a la izquierda de Sona. Su mirada era aguda, despiadada. Sí, Youdou. Moriste como humano. Te rehicieron como demonio bajo el mando de Sona-sama. Esa es la verdad. Issei se apartó un poco, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Su corazón latía con fuerza. Eso es imposible, la respuesta no llegó en palabras. Sona levantó el brazo. La magia se condensó y, en un instante, dos alas negras se desplegaron, extendiéndose por completo. Su sombra se extendió por la pared, cubriendo la mitad de la habitación. Fugu. Tsubaki siguió su ejemplo. Sus alas emergieron con naturalidad, tan sólidas como la disciplina que moldeaba cada uno de sus movimientos.
El aire de la habitación vibraba con energía demoníaca. Issei abrió los ojos de par en par, con el cuerpo rígido por la sorpresa. El instinto le gritaba que retrocediera, pero sus piernas se negaban a moverse. El silencio de la habitación era sofocante. Solo el débil batir de alas llenaba el espacio. Los ojos de Sona permanecieron fijos en él, sin parpadear. Esta es la realidad, Gyoudo Issei. Ahora perteneces a este mundo. No hay vuelta atrás. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. El sudor le resbalaba por el cuello mientras su mente intentaba rechazar lo que veían sus ojos. Presidente, Senpai, ¿esto es real? Tsubaki inclinó la cabeza ligeramente, pero su mirada no se suavizó. Sí. Lo tienes ante tus ojos. Si aún dudas, tócate la espalda. Las manos vacilantes de Issei se extendieron hacia atrás. Sus dedos encontraron algo diferente, cálido y palpitante. Las alas recién formadas reaccionaron, temblando como si despertaran por primera vez. SHHHH. Casi se desploma por la impresión. Una descarga eléctrica le recorrió la columna. Yo, tengo alas, su voz oscilaba entre la desesperación y el asombro. Sona plegó lentamente sus alas. El sonido seco marcó el final de su exhibición. Charla. Tsubaki hizo lo mismo y el aire se calmó nuevamente. El pesado silencio persistió hasta que el presidente habló una vez más. De ahora en adelante, vivirás como un demonio. Tu cuerpo, tu energía, tu destino. Todo está ligado a mí. Se ajustó las gafas con un movimiento preciso. Y recuerda, Gyoudo Issei, ser un demonio no es un privilegio. Es una carga. Y tendrás que demostrar que eres digno de llevarla. Issei se quedó paralizado, con el rostro pálido. La amplia sonrisa que una vez lo dominó había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo y fascinación. Sus manos temblaban contra el sofá. Su voz salía baja y temblorosa. Presidente, si ahora soy un diablo, ¿significa que Dios existe? ¿Y el diablo también? Sona le sostuvo la mirada, sin prisa. El silencio se prolongó varios segundos antes de que ella respondiera, fría y precisa. El que llamas diablo ha muerto. Cayó en la última gran guerra entre razas. El inframundo ya no lo gobierna él, sino 4 Mao que heredaron su puesto. Son la máxima autoridad de los diablos hoy en día. El aire se volvió más pesado ante sus palabras. Issei se inclinó hacia adelante, luchando por procesarlo. Entonces, ¿qué pasa conmigo ahora, presidente? La pregunta resonó con miedo y expectativa. Sona respiró profundamente y sus ojos se deslizaron discretamente hacia su reina. Tsubaki te guiará. En las próximas semanas, supervisará cada paso de tu desarrollo. Te enseñará lo que significa ser un demonio y lo que se espera de ti como miembro de mi nobleza. Tsubaki dio un paso adelante, con una postura impecable y las alas ya plegadas. El brillo de sus gafas ocultaba su mirada fría, fija en Issei. Es mi deber, Gyoudo. Te entrenaré y te inculcaré la disciplina que necesitas. La vida que conocías se acabó. De ahora en adelante, cada error me costará caro, y no aceptaré ninguna debilidad. El corazón de Issei se aceleró. Su cuerpo se balanceaba entre la emoción por la revelación y el miedo al estricto camino que le aguardaba. Sona observaba en silencio, pero sus pensamientos eran agudos. Para transformarlo, había usado sus 8 peones. Un precio muy alto, imposible de ignorar. Sus ojos fríos se entrecerraron. Debe valer ese precio. Si no demuestra su valor, habré cometido un error irreversible. Issei tragó saliva con dificultad. Su cuerpo aún temblaba por la revelación, pero su voz salió firme, forzada por pura voluntad. Presidente, yo, lo daré todo. Puede confiar en mí. Su tono no ocultaba la inseguridad, pero había una chispa de determinación. Un destello de coraje que surgía incluso en el miedo. La expresión de Tsubaki permaneció rígida. El brillo de sus gafas ocultaba su mirada crítica, pero la rigidez de sus hombros delataba su desconfianza. Las palabras no significan nada, Gyoudo. Solo importan los resultados. Pondrás a prueba cada frase con sudor y disciplina. Hasta entonces, tus promesas son solo viento. El silencio se apoderó de él por un instante. Issei inclinó la cabeza sin protestar. Su rostro seguía pálido, pero su cuerpo se mantuvo erguido. Entendido, senpai. Sona se ajustó las gafas, observando al chico con frialdad. La arrogancia que una vez lo definió había desaparecido, reemplazada por una tensa determinación. A pesar de tu ingenuidad, Gyoudo, valoro tu compromiso. La voluntad de trabajar es un comienzo, por frágil que sea. Pocos que he conocido poseían siquiera eso. Su mirada se agudizó, firme como una espada.
Continúa, y quizás justifiques el precio que pagué por ti. El corazón de Issei latía con más fuerza. Levantó la cabeza lentamente, respirando hondo. El miedo aún persistía, pero ahora sus ojos reflejaban algo más. La necesidad de demostrar su valía. La sala volvió a sumirse en el silencio. Solo el tic-tac distante de un reloj marcaba el tiempo, recordándoles a todos que este era solo el primer paso del nuevo peón de Zona Citri. El futuro, sin embargo, ya había cambiado para siempre. Capítulo adicional disponible. ¿Estás siguiendo mis historias de XD? El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22mirco22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 24. Capítulo 23, movimientos en el inframundo. La mansión Phoenix se alzaba en mármol blanco, adornada con columnas resplandecientes que nunca se extinguían. El escudo del Fénix relucía en las paredes doradas, y el aire impregnaba el aroma de ceniza cálida y hierbas exóticas. Largos pasillos se extendían por el palacio, iluminados por antorchas que ardían sin consumir aceite. Rise caminaba junto a su padre. Sus pasos resonaban en los suelos de piedra pulida, mezclándose con el crepitar constante de las llamas en las paredes. Padre, no entiendo por qué seguimos retrasando esto. Su voz sonó firme y teñida de impaciencia. Rías y yo estamos comprometidos desde la infancia. Ya es hora de concluir este matrimonio. Lord Phoenix no respondió de inmediato. Su mirada serena recorrió el pasillo, estudiando los tapices que representaban su linaje. Solo después de unos segundos habló con su voz grave. Sigues impaciente, Riser. Pero debo admitir que estoy de acuerdo. No tiene sentido esperar por algo que ya está sellado. El rostro de Riser se iluminó. Una sonrisa se dibujó en él, llena de la confianza que siempre caracterizaba sus gestos. Exactamente, padre. Rías no tiene otra opción. Con el contrato firmado, unir las casas solo traerá beneficios. Es inevitable. Mientras hablaba, su mente vagaba por imágenes que jamás compartiría en voz alta. Visualizó el cuerpo de la heredera Gremory, sometida a su voluntad, la piel pálida coronada por el brillo carmesí de su cabello. Su mirada orgullosa se reduciría a silenciosas súplicas en su lecho. Y no solo ella. La imagen de la reina de Rías, Akeno, apareció en su imaginación. Esa sonrisa burlona, lejos de ser sumisión, era para él una invitación. Disfrutar de la heredera y su sirviente juntos era un placer que ya consideraba seguro. Su sonrisa se amplió. La disfrutaré, padre. A las 2. El cuerpo de Rías será mío, pero Akeno tampoco escapará. Ya puedo imaginar lo delicioso que será tener a la pelirroja y a su reina a mi lado. Lord Phoenix mantuvo la compostura, pero un destello de reproche brilló brevemente en sus ojos. Aún así, no reprendió abiertamente a su hijo. Levántate, modera tus fantasías. Este matrimonio es, ante todo, político. No podemos olvidarlo. Riser rió entre dientes, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su arrogancia. Lo sé, padre. Pero no hay nada de malo en disfrutar de las ventajas personales que conlleva. El crepitar de las llamas en las antorchas reforzaba la atmósfera opresiva de los pasillos. Los dos continuaron hasta llegar a una amplia cámara decorada con vidrieras de fuego dorado. En el centro descansaba una mesa de madera negra bajo una lámpara de araña resplandeciente. Lord Phoenix se detuvo y se volvió hacia su hijo. En cualquier caso, ya he concertado una reunión con Lord Ceuticus. Hablaremos no solo del matrimonio, sino también de la producción de lágrimas de Fénix. La mención del artefacto hizo que los ojos de Riser brillaran. Excelente. Eso solo reforzará nuestra superioridad. Con este contrato, los Gremory se verán obligados a respetarnos aún más. Lord Phoenix juntó sus manos detrás de su espalda, su expresión era fría. La unión de nuestras familias es inevitable. Pero no podemos permitir que Rías piense que aún tiene opciones. El matrimonio debe celebrarse pronto. Cuanto antes lo sellemos, menos posibilidades habrá de interferencia externa. Riser inclinó la cabeza en señal de aprobación, sin perder jamás una sonrisa. Exactamente, padre. Si por mí fuera, este matrimonio se haría realidad en cuestión de días. El silencio llenó la habitación, interrumpido únicamente por el crepitar del fuego en la lámpara. Riser se acercó a la ventana, observando las llamas danzar en el horizonte del territorio Fénix.
Sus ojos reflejaban solo triunfo. Pronto, Rías será mía. No importa lo que piense. Tras él, Lord Fenech permanecía inmóvil. Aunque compartía la urgencia de su hijo, en su mente el asunto era más profundo. El matrimonio era una jugada estratégica, la unión de casas, un poder político que el clan no podía permitirse desperdiciar. Para él, no había pasión ni deseo. Solo cálculo. Padre e hijo, unidos por un mismo objetivo pero con diferentes motivos, esperaban el siguiente paso. Y en el inframundo, el destino ya se alineaba para el inevitable enfrentamiento con los Greymory. Días después, el panorama cambió. La oficina de Sir Cech Lucifer estaba en silencio, llena únicamente del suave sonido del pergamino girando. Montones de documentos se amontonaban sobre el escritorio de cristal negro, iluminados por el mágico resplandor de orbes suspendidos en el aire. Toc. 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 Se oyeron golpes firmes en la puerta. Sir Cech levantó la vista y suspiró. Greyfia, entra. Su voz era baja, con un matiz de silencioso cansancio. Aún no entendía por qué, después de años de matrimonio, ella insistía en llamar para mantener la formalidad. A él le parecía innecesario. La puerta se abrió lentamente. Greyfia entró con paso controlado, su uniforme impecable como siempre, y su aura fría llenaba el espacio. Sir Cech apartó la mirada del papeleo y observó el rostro de su esposa. Su cansancio no se debía solo a la burocracia. Había algo más, algo que le preocupaba. Greyfia se dio cuenta de inmediato. ¿Qué pasó, mi señor? La pregunta fue tranquila pero firme, acompañada de su mirada plateada que parecía perforar los huesos. Sir Cech se reclinó en su silla y sus dedos golpearon suavemente contra el apoyabrazos. Recibí noticias de mi padre. El matrimonio de Rías se ha adelantado. El silencio que siguió fue denso. Las llamas en los orbes parpadearon débilmente, reflejando el peso de las palabras. Como rey demonio, no puedo interferir. Sería visto como favoritismo. La casa Greymory sería acusada de usar mi posición para evadir un pacto político. Cerró los ojos brevemente y respiró profundamente. Pero como hermano, es difícil de aceptar. Greyfia se mantuvo erguida, con una postura impecable. Su respuesta fue tajante, como acero pulido. Créeme. Lady Rías está evolucionando. Sus ojos plateados brillaban suavemente. No solo ella. Gasper también. Incluso Aquino, quien se unió después, ha mostrado un progreso significativo. Por un breve instante, su tono vaciló. Una leve curva se dibujó en sus labios. Una sonrisa sutil y poco común, pero genuina. Sir Cech lo notó de inmediato. Su corazón se alivió, aunque solo un poco. Ese pequeño gesto de Greyfia valía más que 1000 palabras. Nunca desperdiciaba expresiones sin motivo. Si sonreía, era porque realmente creía que Rías y su nobleza tenían una oportunidad. Se enderezó en su silla y sus ojos carmesí se fijaron en ella. Tus palabras me reconfortan, Greyfia. Pero tu sonrisa, me convence de que Rías puede ganar. El silencio se prolongó, pero ya no sofocaba. Contenía un hilo de esperanza. Sir Cech apoyó la barbilla en la mano, pensando en silencio. En su interior, además de la renovada confianza en su hermana, crecía otro sentimiento. Un deseo curioso. Para volver a ver a Gasper. El recuerdo era lejano, de cuando solo había visto al chico una vez, frágil e inseguro. Ahora, al oír de Greyfia que había cambiado tanto, se sentía obligado a presenciarlo él mismo. Quería ver con sus propios ojos hasta dónde podía llegar el joven obispo. Levantó la mirada hacia su esposa. Greyfia, estoy pensando en visitar a Rías en el mundo humano. Quiero verla en persona. Y también quiero conocer a Gasper. El silencio que siguió fue breve, pero estuvo marcado por la sorpresa. Greyfia mantuvo su postura perfecta, pero inclinó ligeramente la cabeza. Mi señor, usted mismo dijo que no podía intervenir. Una visita podría ser considerada ambigua. Sir Cech suspiró y se reclinó. Una visita es solo una visita. Soy su hermano. Tengo derecho a verla. Y si mi padre me interroga, será como su prisa por reunirse con el Fénix para acelerar el matrimonio. Greyfia entrecerró los ojos. Su mirada plateada reflejaba la luz mágica de la oficina. Su razonamiento era correcto. Theoticus ya había aceptado tratar el matrimonio como un acuerdo político, al igual que Sir Cech, que usaba a su familia como excusa para estar cerca de Rías. Ella respiró profundamente y dejó que el silencio se instalara alrededor de sus pensamientos. Entiendo. Y quizás sea útil. Rías necesita sentir que no está sola.
Tu visita podría fortalecer su confianza, incluso sin interferencia directa. Circes arqueó las cejas ante su respuesta. Para que no lo desapruebes. Graifía se cruzó de brazos con calma. No lo sé. Pero te aconsejo precaución. Todas las miradas estarán puestas en ti, sobre todo ahora que los Fénix han decidido apresurar sus planes. Cualquier gesto podría interpretarse como una maniobra política. Circes sonrió levemente, un rastro raro entre el peso de sus deberes. Tú, siempre tan práctica. Aún así, no puedo ignorar este impulso. Si Gasper de verdad ha cambiado tanto como dices, quiero verlo con mis propios ojos. Y si Rías necesita ánimo, quizás mi sola presencia le recuerde que no está sola. Graifía permitió que el más leve rastro de suavidad tocara su rostro. Entonces ve. Pero no como Mao. Ve solo como hermano. La sala volvió a quedar en silencio. Los orbes mágicos brillaron con más intensidad por un instante, reflejando el peso de aquella decisión. Circes cerró los ojos brevemente, organizando sus pensamientos. Al abrirlos, su mirada era firme. Así será. Graifía observaba en silencio, con la postura tan rígida como siempre, pero su mente ya planeaba los siguientes pasos. Si Circes iba al mundo humano, ella misma tendría que preparar el terreno para asegurarse de que la visita no se usara en su contra. El inframundo giraba en torno a alianzas y acusaciones veladas. Cada movimiento se interpretaba como una pieza de un tablero mayor. Sin embargo, en esa silenciosa oficina, solo quedaban un matrimonio que compartía la misma preocupación. El destino de una hermana, una pieza clave, y un juego cada vez más peligroso. Capítulo adicional disponible. Estás siguiendo mis historias de XD. El despertar de Fénix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 25. Capítulo 24. El primer día a la mañana amaneció tranquila sobre la mansión Gremor en Kuo. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas, iluminando la amplia habitación de Gasper. Su uniforme escolar colgaba en el perchero frente al espejo, reflejando la imagen de un chico que parecía dudar ante su propio reflejo. El aire transportaba una mezcla del suave aroma a lavanda y el tenue polvo acumulado en las cortinas. Gasper se quedó inmóvil unos segundos, simplemente observando. La camisa blanca, la corbata ajustada, el escudo de la academia cosido en el bolsillo de la chaqueta. Todo parecía sencillo, pero para él tenía un peso adicional. Sus ojos rojizos se entrecerraron al ver el reflejo. El propósito no era asistir a la escuela como un estudiante común y corriente. Había algo más urgente. No había oído ni una palabra de Rías, Akeno ni de nadie más sobre un nuevo miembro en su grupo. Sabía que Issei debía existir en este mundo, pero su presencia parecía distraída. Solo faltaba confirmarlo en persona. Hoy encontraré a Issei. Aunque nadie lo haya mencionado, necesito ver con mis propios ojos qué está pasando. El pensamiento fijo se reflejaba en su postura. Su cuerpo parecía tímido, retraído, pero su mente daba vueltas en cálculos, sopesando el siguiente paso. Cada detalle del uniforme parecía un disfraz, un manto que ocultaba la verdadera razón de su partida. Toc. 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 El golpe seco resonó contra la puerta, rompiendo el silencio. La mirada de Gasper se apartó del espejo, pero antes de que pudiera reaccionar, el pomo giró lentamente. La madera crujió levemente al abrirse la puerta. Koneko entró en la habitación. Su uniforme ya estaba impecablemente puesto, la corbata suelta y su rostro tenía la misma expresión impasible de siempre. Cerró la puerta sin prisa, cruzando los brazos. Rías ya se había ido temprano, citada para hablar directamente con Sona antes de que comenzaran las clases. Eso dejó a Koneko con una tarea desagradable: acompañar a Gasper a la escuela. Ella lo miró con ese aire frío que no necesitaba palabras para transmitir impaciencia. Llegas tarde. Su voz era corta y tenía un tono de aburrimiento. Gasper no se apartó del espejo. Se ajustó la corbata con calma, se enderezó la manga del blazer y respondió en voz baja pero firme. Estoy listo. Koneko exhaló profundamente, el sonido era ligero pero pesado por la resignación. Rías te puso bajo mi cuidado. Así que vámonos. No quiero llegar tarde por tu culpa. Su tono seco no le impidió girarse hacia la puerta, esperando que él la siguiera.
El silencio que se extendió entre ellos contenía finas grietas de incomodidad. Gasper no pareció molestarse. Agarró la mochila que estaba en la silla y caminó hacia ella, tranquilo y con paso firme. Vamos. Los dos salieron juntos por el pasillo de la mansión. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de mármol. El paso ligero de Gasper se alternaba con el ritmo firme de Koneko. Afuera, el aire matutino los envolvía. El jardín de la mansión estaba cubierto de rocío, y la luz del sol se reflejaba en las flores rojas que bordeaban el camino hacia la puerta. Koneko guardaba silencio, con la mirada siempre al frente. Gasper, en cambio, observaba el entorno con sereno cálculo, aunque su rostro no revelaba nada. El silencio entre ellos solo se rompió cuando atravesaron la puerta principal. No creo que quisiera esto. Solo me quedé porque Rías me lo pidió. Su confesión sonó seca, casi defensiva. Gasper no respondió de inmediato. Sus ojos rojos la miraron un instante antes de volver a la calle. Lo sé. Pero no te preocupes. No causaré problemas. Koneko parpadeó lentamente, su expresión no cambió. Será mejor que no. El resto del camino no contenía palabras. El camino que conducía a la Academia Kuo ya estaba lleno de estudiantes en grupos, algunos riendo a carcajadas, otros caminando en silencio. La visión de la escuela a lo lejos traía consigo el peso de un nuevo comienzo. Los pasos de Gasper se mantuvieron firmes, aunque en el fondo su objetivo era completamente diferente. Koneko, siempre silenciosa, caminaba a su lado, cumpliendo su tarea sin mostrar más que una discreta impaciencia. Por un instante, la miró. Su rostro neutral parecía ocultar algo más profundo, aunque no revelaba nada con palabras. En el anime, ella era cercana a mí. Siempre me defendía. Siempre me comprendía. Pero aquí, es diferente. Desde que desperté en este cuerpo, siento pequeños cambios. ¿Podría mi presencia haber alterado el curso natural? Quizás su hostilidad sea parte de eso. El pensamiento lo perturbó, aunque no lo suficiente como para mantener su concentración. Ahora no importa. Tengo cosas más urgentes que confirmar. Issei. Debería estar aquí, al lado de Rías. Pero no está. Si la línea temporal cambió por mi culpa, necesito entender cómo. Su respiración se estabilizó. Su mirada volvió a la escuela que tenía delante, con las paredes blancas brillando bajo la luz de la mañana. La sensación de subir a un escenario preparado para algo más grande era inevitable. Koneko no dijo nada. Sus pasos seguían firmes, como si ignorara cualquier intento de acercarse. Las puertas de la Academia Kuo se alzaban ante nosotros, llenas de estudiantes que entraban a toda prisa. Gasper se ajustó la corbata de nuevo, no por vanidad, sino para mantener la compostura. SHHHH. Sonó la campana de la escuela, y el sonido metálico se extendió por pasillos y patios. El flujo de estudiantes se aceleró, todos a paso apresurado. Koneko le lanzó una breve mirada antes de cruzar la puerta. No te quedes atrás. Gasper solo asintió, guardando silencio. En el edificio del Club de Investigación Oculta, la atmósfera era completamente distinta. La amplia sala olía a pergaminos antiguos y al suave incienso que Akeno había encendido. Las pesadas cortinas y los libros apilados hacían que el lugar pareciera más oscuro que el resto de la escuela. Rías estaba de pie frente a la mesa central. Su cabello carmesí reflejaba la suave luz que se filtraba por la ventana, pero sus ojos rojos estaban fijos en el vacío, cargados de pensamientos. Akeno se quedó cerca de la pared, con los brazos cruzados, y su leve sonrisa ocultaba intenciones que solo ella conocía. Su silencio no era vacío, sino una silenciosa provocación. Kiba se sentó en una de las sillas, con la postura erguida. Su mirada observaba todo con la misma neutralidad de siempre, sin mostrar nada más que una serena moderación. Ninguno de los tres parecía estar tranquilo. La atmósfera de la sala rebosaba de expectación, pesada, como si todos estuvieran esperando el juicio. Rías levantó lentamente los ojos, respirando profundamente. No sé por qué Sona estaba tan interesada en reunirse conmigo hoy. Su confesión sonó tranquila, pero el peso en su voz era inconfundible. Akeno sonrió levemente, apoyada en la pared. El brillo juguetón en sus ojos transmitía curiosidad y diversión. Quizás sea por su nuevo miembro de la nobleza. Me enteré de ello de pasada. Parece que Sona finalmente trajo a alguien de fuera cerca de ella. El silencio se prolongó unos instantes. Rías se dio la vuelta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Eso no es nada nuevo. Sona siempre ha sido meticulosa en sus decisiones. Pero si eso es todo, no había necesidad de llamarme tan temprano.
Akeno inclinó la cabeza, su voz suave y melódica. No lo entendiste, Rías. Lo sorprendente es que es un niño. El primer hombre en su nobleza. Kiba levantó la mirada, aunque no dijo nada. La forma en que sus ojos se posaron en Rías fue suficiente para subrayar la gravedad de la revelación. Rías frunció el ceño y un leve rubor cruzó sus mejillas. ¿Un chico, de la nobleza de Sona? Akeno asintió lentamente, entrecerrando los ojos en señal de provocación. Exactamente. Y ya sabes cómo es ella. Si eligió a alguien así, no fue por impulso. Significa que vio potencial, tal vez incluso algo que disimula sus propias debilidades. Rías no respondió de inmediato. Su mente trabajaba en silencio, organizando cada detalle de sus acuerdos anteriores con Sona. Nuestras reglas son claras. Quien encuentre primero tiene derecho a reclutar. He tenido suerte con mi nobleza, siempre encontrando a quienes estaban a mi altura sin necesidad de competir. Ella levantó la mirada hacia la ventana. La luz del sol se filtraba a través de su cabello carmesí. Y ahora tengo a Gasper. Puede que sea inestable, pero está demostrando ser más útil de lo que muchos esperaban. Akeno sonrió y su tono burlón volvió a llenar la habitación. Parece que estás comparando. ¿Temes que el hijo de Sona se robe el protagonismo? Rías le lanzó una mirada firme, sus ojos carmesí rebosantes de convicción. No. Lo mío sigue siendo mío. Gasper lo demuestra. Y si Sona tiene su nuevo peón, no cambia nada. El silencio volvió a caer, más denso esta vez. Kiba observaba en silencio, con su mirada calculadora, demostrando que absorbía cada detalle de su conversación. El ambiente del club se volvía más denso a cada segundo. No era solo la espera de la llegada de Sona, sino la conciencia de que algo estaba cambiando en el tablero político del inframundo. Akeno, todavía apoyada en la pared, dejó escapar un suspiro bajo, casi como una risa ahogada. Aún así, admito que siento curiosidad. El primer chico en la nobleza de Sona, quiero ver con mis propios ojos qué clase de decisión tomó. Rías no respondió. Se mantuvo erguida, con la mirada fija en el vacío y la respiración lenta. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el débil tic-tac del reloj en la pared. Kiba, aún en silencio, cerró los ojos brevemente. Para él, no había necesidad de añadir nada. Sabía que el verdadero motivo de la reunión pronto se revelaría. Solo quedaba esperar. Y en el aire la expectativa solo crecía. Capítulo adicional disponible. ¿Estás siguiendo mis historias de XD? El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22mirco22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 26. Capítulo 25, entre el orgullo y el arrepentimiento. La puerta del salón del club se abrió lentamente. El sonido metálico del picaporte resonó en la silenciosa habitación. Todas las miradas se dirigieron a la vez a la entrada. Sona entró primero, con pasos firmes y silenciosos. Su uniforme inmaculado reflejaba su postura rígida. Tras ella, Tsubaki la seguía como una sombra, con cada movimiento impregnado de la misma fría disciplina que definía su presencia. Kiba se levantó de su silla en cuanto ambos cruzaron el umbral. Caminó lentamente hasta situarse detrás de Rías, como un fiel caballero a la espera de órdenes. El silencio era denso. Solo el sonido de las cortinas meciéndose con el viento rompía la tensión. Rías dio un paso adelante. Su cabello rojo reflejaba la suave luz de la ventana, pero sus ojos carmesí estaban fijos en Sona. ¿Por qué convocaste esta reunión tan temprano? Podrías haber hablado de tu nuevo miembro en cualquier otro momento. Su tono no era duro, pero sí un desdén calculado, como si el asunto fuera irrelevante. Sona no reaccionó de inmediato. El silencio entre ellas se prolongó, denso. Tsubaki, inmóvil a su lado, parecía una espada en alto esperando la orden de atacar. Para Sona, ese momento solo reforzó por qué había dejado de confiar en Rías para ciertas decisiones. La pelirroja era su amiga de la infancia, pero ese aire de superioridad, esa costumbre de desestimar los asuntos serios, eran razón suficiente para no arrepentirse de su decisión con respecto a Issei. Esa es solo una de las razones por las que vine. Las palabras de Sona sonaron firmes, atrayendo la atención de todos. La mirada de Rías cambió, y el desdén dio paso a un sutil interés.
Sus brazos cruzados se relajaron lo suficiente para demostrar que la curiosidad había vencido a la arrogancia. Entonces, ¿hay otra razón? Sona se ajustó las gafas, su voz fría era impecable. Sí. 2, para ser exactos. El primero ya lo sospechas, pero no me detendré en ello ahora. El corazón de Rías se aceleró. Era imposible no pensar en el rumor que ya había oído sobre un nuevo miembro en la nobleza de su amiga. Las palabras burlonas de Akeno aún resonaban en su memoria. Sin embargo, Sona no dejó espacio para preguntas. Esa primera razón la descubrirás por ti mismo. Considéralo una sorpresa. Rías frunció el ceño. Un leve rubor se apoderó de su rostro, entre la impaciencia y el dolor de la prueba. Akeno arqueó una ceja y su sonrisa provocadora se ensanchó. Kiba, inmóvil detrás de Rías, mantuvo el rostro neutral, aunque sus ojos observaban atentamente cada gesto. Sona dio un paso adelante. La luz de la ventana se reflejaba en sus gafas, ocultando sus ojos, pero aún así penetrando en la habitación. La segunda razón es más directa. Un nombre. Sagi Genshirou. El silencio se hizo más denso. Nadie reaccionó al principio, hasta que Rías parpadeó lentamente, frunciendo el ceño con perplejidad. ¿Sagi? Sona asintió con la cabeza, su voz sin prisa. Un humano de Kuo. Un potencial inusual oculto entre la multitud. Lo investigué cuidadosamente al considerar opciones para ampliar mi nobleza. Y confieso que, en un momento de arrepentimiento por ciertas decisiones, me pregunté si no habría sido un mejor candidato. Rías entrecerró los ojos. El comentario pareció una provocación velada, aunque el tono de Sona se mantuvo sereno y neutral. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sona levantó la barbilla y cada palabra fue precisa. Porque decidí no reclutarlo. Pero sería un error desperdiciar semejante talento. Te doy esta oportunidad. Considera a Sagi como una pieza abierta, alguien que podría fortalecer tu nobleza, si tienes la visión para guiarlo. Rías retrocedió un poco, ocultando la sorpresa tras su postura rígida. El silencio se prolongó mientras asimilaba el peso de la oferta. Su corazón latía con fuerza. Desde que se enteró del nuevo miembro de Sona, la inquietud la había quemado por dentro. El recuerdo de haber descartado el tema momentos antes ahora se sentía como una mancha en su papel de rey. Y ahora, con su amiga ofreciéndole una oportunidad de oro, la culpa se volvió inevitable. Gracias, Sona. Su voz sonó tranquila, pero más baja de lo habitual. Un leve rubor en sus mejillas delataba su lucha interior. Sona no mostró superioridad ni excesiva frialdad. Simplemente se ajustó las gafas y respondió con naturalidad. Para eso están los amigos. Las palabras sonaron educadas para todos los presentes. Pero para Rías, eran como espadas afiladas. Sintió una opresión en el pecho. El orgullo siempre había sido su escudo, y la culpa era la emoción que más odiaba. Ahora, se ahogaba en ella. Akeno, quien hasta entonces había mantenido su sonrisa burlona, notó la creciente presión en el aire. La densa atmósfera amenazaba con consumir la habitación. Con un movimiento elegante, se apartó de la pared, con voz melódica y estratégica. ¿Qué tal un poco de té para aligerar el ambiente? El gesto fue delicado pero efectivo. Las cortinas se mecieron con la brisa, siguiendo el cambio que Akeno intentaba imponer. Sona la miró. Tsubaki, rígida como siempre, permaneció inmóvil junto al presidente, pero observó la sugerencia con atención. Eso es muy amable de tu parte, Akeno. La reina Citri hizo una ligera reverencia, discreta pero llena de cortesía. Pero hoy tenemos otros asuntos. No podemos demorarnos. Tsubaki añadió con voz firme. En efecto. El presidente tiene compromisos ineludibles. El silencio se prolongó unos segundos más, pero ya no era sofocante. La intervención de Akeno había roto la tensión más intensa, dándoles a todos la oportunidad de recomponerse. Rías respiró hondo, intentando calmarse. Su mirada carmesí recorrió los rostros que tenía delante, fijándose en Sona. El recuerdo de sus palabras aún resonaba. Para eso están los amigos. Con el orgullo herido, la culpa latía con fuerza y la incómoda sensación de haberse perdido algo importante. La heredera Gremory odiaba sentirse así, pero no podía negar la verdad. Sona inclinó ligeramente la cabeza al despedirse. Considera lo que te he dicho, Rías. El sonido agudo de la puerta al abrirse marcó su partida. Charla. Tsubaki fue la última en cruzar el umbral, el brillo de sus gafas destelló antes de que la madera se cerrara por completo. El silencio se prolongó un rato más. Solo se oía el suave sonido del viento a través de las cortinas, llenando la pesada habitación.
Akeno se giró lentamente hacia Kiba, su sonrisa burlona regresó, aunque moderada. Kiba, ¿conoces a este Sagi? Kiba se enderezó, parándose detrás de Rías. Su voz sonó tranquila pero firme. Sí. Conozco a Sagi. Es estudiante aquí. No destaca, pero he notado algo inusual en él. Akeno entrecerró los ojos, intrigada. Bien. Entonces vigílalo por nosotros. Quiero saber hasta dónde llega ese potencial inusual que mencionó Sona. Kiba asintió en silencio. Dio un paso adelante e hizo una ligera reverencia. Entendido. Regresaré con información. Cruzó la habitación con pasos firmes, el sonido de sus botas resonó hasta que se desvaneció en el pasillo. Charla. La puerta se cerró tras él y la habitación se sumió en un silencio distinto. Ya no era pesado, pero transmitía una tensión más sutil. No había necesidad de enviar a Kiba tan pronto. Cualquiera podía ver que solo era una excusa. La verdad era clara. Akeno quería estar a solas con Rías. La reina se acercó a la mesa central. Su mirada burlona se suavizó un poco y su voz se volvió más baja, casi íntima. ¿Cómo estás, Rías? La pelirroja tardó unos segundos en responder. Sus brazos cruzados se apretaron aún más contra su cuerpo, con la mirada perdida en la distancia. Me sentiría mejor con una buena taza de té. Akeno soltó una suave risa, casi musical. Su sonrisa se iluminó de nuevo, ahora con un toque de encanto. Entonces te haré uno. Caminó hasta la esquina de la habitación, donde había una tetera mágica sobre una mesita. El suave sonido del agua al caer y el aroma del té que se extendía pronto rompieron la tensión persistente. Rías estaba de pie junto a la ventana. La luz del sol le iluminaba el cabello, pero sus ojos carmesí estaban distantes. El arrepentimiento la carcomía. Había sido fría y despectiva, y ahora las palabras de Sona resonaban como una acusación. Para eso están los amigos. Un peso en su pecho crecía. Rías detestaba esa sensación. El orgullo siempre había sido su mayor escudo, pero ahora se sentía frágil, casi roto. Y aún no conocía lo peor. El arrepentimiento era solo la superficie. El verdadero golpe llegaría cuando supiera quién era realmente el nuevo miembro de la nobleza de Sona, el legendario emperador dragón rojo. Cuando esa verdad saliera a la luz, ¿qué arrepentimiento quedaría? ¿Sería una culpa pasajera o el comienzo de una herida más profunda? El futuro contenía la respuesta. Akeno regresó lentamente, con una taza en las manos. El cálido aroma del té llenaba el aire, suave, casi dulce. Se la ofreció a Rías con una sonrisa burlona, aunque sus ojos reflejaban algo más. Una observación silenciosa, curiosidad por lo que se agitaba en el corazón de su amiga. Toma. Quizás esto te ayude a aliviar el peso. Rías aceptó la copa sin decir palabra. Sus ojos carmesí se posaron brevemente en el líquido tembloroso que contenía. El silencio reinó entre ellos. Solo el lejano tic-tac del reloj llenaba la habitación. Fue el final de una mañana marcada por verdades incómodas y decisiones que resonarían en el futuro. El juego político entre las herederas acababa de ganar nuevas piezas. Pero el tablero estaba lejos de revelarse por completo. Capítulo adicional disponible. ¿Estás siguiendo mis historias de XD? El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 27. Capítulo 26, líneas divergentes. El descanso llenó de vida los pasillos y salas de la Academia Kuo. El sonido de pasos apresurados resonaba en el suelo pulido, mezclándose con la animada charla de los estudiantes. Risas, comentarios casuales y el tintineo de las botellas de refresco llenaban el aire con el ritmo de la rutina. Entre la multitud, Gasper caminaba en silencio. Su uniforme impecable no llamaba la atención, y la magia a su alrededor mantenía su presencia discreta, casi invisible. Nadie lo miraba, ningún grupo lo reconocía, ningún rostro se giraba. Era como siempre. Para otros, solo otro estudiante olvidable. Para él, una ventaja. El pasillo se extendía interminablemente. La luz del sol se reflejaba en las ventanas, y cada puerta se abría para revelar aulas llenas de animadas conversaciones. Gasper avanzaba con paso firme, pero su mirada permanecía atenta, buscando un objetivo específico. Issei no estaba por ningún lado. Ni rastro del chico ni de sus inseparables amigos.
El pasillo, que debería estar repleto de pistas, no le ofreció nada. Pasó el tiempo y la búsqueda se volvió frustrante. Gasper recordaba con claridad lo que sabía. En el mundo que recordaba, Issei y sus dos amigos eran conocidos por sus desesperados intentos de echar un vistazo al club de Kendo. Pero ahora, el sonido característico de la práctica había desaparecido. Ni gritos de esfuerzo, ni golpes bruscos de Shinai en el tatami. El club estaba vacío. No había ningún sitio donde mirar. El estrecho pasillo lo condujo hacia un grupo de estudiantes que caminaban en dirección contraria. Dos chicas con faldas ajustadas y coletas hablaban en voz baja, pero sus palabras eran lo suficientemente claras para sus agudos oídos. ¿Oíste? Uno de los tres idiotas se unió al consejo estudiantil. Sí. Es ridículo. ¿Cómo pudo alguien como Youdou lograr eso? Tiene que ser una broma del presidente. Se marcharon riendo, sin darse cuenta de que acababan de revelar la información más importante del día. Sus risas se desvanecieron entre las voces de otros estudiantes, pero el impacto ya había terminado. Issei, en el consejo estudiantil. Su cuerpo se mantuvo erguido en medio de la multitud, pero su mente giraba en un silencio absoluto. En el mundo que recordaba, todos los miembros del consejo pertenecían a la nobleza de Sona Citri. Ningún humano común podría ocupar ese puesto. Eso solo podía significar una cosa. Así que realmente se unió a su nobleza. Su corazón se encogió por un instante. La línea del destino había cambiado innegablemente. Sus pasos recobraron su rumbo, más rápidos que antes. El pasillo se extendía ante ellos, lleno de grupos que reían y charlaban, ajenos a la sombra oculta que pasaba entre ellos. La magia de ocultación hizo su trabajo. Para los demás, Gasper no era más que una mancha fugaz. Al doblar una esquina, le llegaron unas voces familiares y apagadas. Matsuda y Motoama estaban cerca de las ventanas abiertas del segundo piso. El primero habló en voz alta, frustrado, con el rostro marcado por una leve cicatriz del entrenamiento de Kendo. Todavía no puedo creerlo. Ese idiota de Issei se involucró con el consejo y salió victorioso. ¿Cómo es posible? Motoama se subió las gafas. El resplandor del sol ocultaba sus ojos. Es más que ridículo. Ese traidor nos dejó atrás y ahora se pavonea como si importara. Entre ellos, Issei destacaba. No por su postura, todavía encorvada, sino por la amplia sonrisa que se extendía por su rostro. Con los brazos cruzados, sus ojos brillaban con una confianza inflada. Solo tienes celos. Te dije que mi destino era diferente. Ahora soy parte de algo más grande. Deberías estar agradecido de que todavía esté contigo. Sus palabras destilaban arrogancia y Gasper las absorbió desde la distancia, inmóvil en las sombras del pasillo. El contraste era marcado. El Issei que recordaba de otro mundo aún estaba lejos de este rol. Ingenuo, pervertido, un soñador. Ahora, había algo más. Orgullo. Un orgullo vacío, construido sobre una postura que claramente no entendía. Matsuda golpeó la pared suavemente, su voz sonaba aguda por el resentimiento. Mayor. Tuviste suerte. Si no fuera por el presidente, estarías en el suelo con nosotros. Motoama añadió, con tono mordaz. Y ahora te crees alguien. No olvides quién eras, Issei. Para nosotros, solo eres otro idiota. Issei rió a carcajadas, imperturbable. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillando como si la victoria fuera absoluta. Di lo que quieras. Pero cuando veas lo que voy a lograr de ahora en adelante, lo entenderás. Ahora estoy en otro nivel. El silencio que siguió fue breve. Matsuda apartó la mirada con frustración, pero antes de que se hiciera más intenso, Motoama tiró de su brazo, arrastrándolo unos pasos hacia un lado. El pervertido de gafas esperó hasta que la sonrisa de Issei se volvió hacia la ventana, distraído en su orgullo, antes de bajar la voz. Escucha, Matsuda. Podemos aprovechar esto. Matsuda entrecerró los ojos confundido, pero pronto una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Motoama se ajustó las gafas. El sol se reflejaba en los lentes como parte de su cinismo. Si ese idiota ahora forma parte del consejo, tenemos un canal interno. Piénsalo, chicas del club de natación, chicas de Kendo, incluso las que viven en la biblioteca. Podría abrir puertas que nunca logramos forzar. Matsuda dejó escapar una risa nerviosa que rápidamente se convirtió en algo más atrevido. Ja, eso sería perfecto. Imagina usar a Issei como nuestro espía privado. Motoama continuó, en voz baja, destilando malicia. Nos debe una desde hace años. Sin nosotros, le habrían pegado muchas veces. Ahora es el momento de que pague esa deuda.
Intercambiaron miradas cómplices y sus risas contenidas surgieron a borbotones, ocultas bajo el ruido del pasillo. Cuando regresaron con Issei, su sonrisa se había desvanecido. Sus ojos entrecerrados delataban sospecha. ¿De qué están susurrando ustedes dos? Matsuda se apresuró a disimularlo, poniendo un brazo sobre su hombro en un gesto de fingida camaradería. Tranquilo, amigo. Estábamos pensando en cuánto cambió tu vida. Y entonces pensamos, los verdaderos amigos comparten sus victorias, ¿no? Issei entrecerró los ojos, en silencio. Su falta de respuesta le abrió la puerta a Motoama para presionarlo aún más. Mira, Issei. Ahora tienes acceso al consejo. Eso significa horarios, registros, actividades del club, incluso zonas restringidas. Es perfecto para nosotros. Puedes obtener información que nunca conseguiríamos solos. El rostro de Issei se tensó por la duda. Su euforía anterior flaqueó. Motoama se inclinó más cerca, con voz firme pero baja. No te hagas el tonto. Nos debes una. Nos han golpeado juntos, nos han humillado juntos, ¿y ahora lo olvidarás? No. Este es el momento. Estás dentro, y necesitamos que nos abras el camino. Matsuda le apretó el hombro, añadiendo peso emocional. Los amigos hacen esto por los demás. Tú entraste, pero solo porque siempre te apoyamos. Así que es justo que nos ayudes ahora. Somos un trío, ¿recuerdas? Sus palabras lo apretaban como cadenas, intentando atarlo a un pasado distorsionado de camaradería. Pero no reaccionó como esperaban. La sonrisa que una vez se extendió por su rostro se desvaneció por completo. Su mirada permaneció fija en ellos, con una expresión plana e indescifrable. ¿Quieres que use el consejo, para seguir espiando a las chicas? Motoama asintió con firmeza, el brillo en sus gafas ocultaba el hambre en sus ojos. Exactamente. ¿Te imaginas lo que podríamos conseguir? Nombres, horarios, incluso lugares aislados. Es nuestra oportunidad de tener por fin todo lo que queríamos. Matsuda se rió entre dientes, ansioso. Será perfecto. Eres nuestro boleto, Issei. Nadie puede detenernos ahora. Su silencio era más pesado que cualquier respuesta. Esperaban una risa explosiva, una sonrisa cómplice, una palabra de acuerdo. Pero Issei permaneció inmóvil, con la mirada fija en ellos, el rostro impasible. Sin aprobación. Sin rechazo. Solo neutralidad. La sonrisa de Matsuda se desvaneció. El entusiasmo de Motoama se desvaneció. Entonces Issei habló, con una voz firme como nunca antes. Ya basta. No me rebajaré a eso. Si quieren seguir siendo idiotas, es su problema. Pero no arriesgaré lo que he ganado solo para alimentar las ansias de dos perdedores. Sus palabras fueron como una cuchilla. Matsuda palideció. Motoama, con la boca abierta, no pudo responder. Hablas de amistad, pero lo único que quieres es usarme. No le debo nada a nadie. Si sigo estando contigo, es porque quise, no porque lo necesitara. Así que recuerda esto, ya no soy el mismo tonto de antes. La campana resonó por el pasillo, marcando el final del descanso. Issei fue el primero en darse la vuelta. Antes de irse, lanzó una mirada fría por encima del hombro. Y quizás sea mejor que camine solo de ahora en adelante. Así podré disfrutar de todas las chicas para mí. Su sonrisa se extendió en una provocación desvergonzada, hinchada de orgullo. Corrió por el pasillo sin esperar respuesta. Matsuda y Motoama irrumpieron al instante y sus gritos desgarraron el aire. Maldito traidor. Que te jodan, Issei. Lo persiguieron, sus pasos golpeando el suelo pulido, pero la distancia solo se amplió. Desde lejos, Gasper observaba en silencio. Sus ojos carmesí siguieron la escena hasta que desapareció al final del pasillo. Definitivamente, no puedo confiar solo en los recuerdos de mi vida anterior. Este mundo ya ha tomado caminos diferentes. Capítulo adicional disponible. Estás siguiendo mis historias de XD. El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22mirko22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 28. Capítulo 27, cuando el Mao llama a la puerta. La sala de estar de la mansión Gremor y Enkuo estaba sumida en un profundo silencio.
Las cortinas rojas se mecían suavemente con la brisa nocturna, y el tenue resplandor de las velas mágicas se reflejaba en las oscuras paredes de madera. El lugar evocaba la atmósfera de una casa noble, pero también la de un campo de batalla invisible. Rías estaba de pie frente a la mesa central. Su cabello carmesí le caía sobre los hombros mientras su mirada permanecía fija en Kiba. Él se mantenía erguido, con expresión firme, como un caballero esperando órdenes. Entonces, Kiba, ¿qué descubriste sobre Saji? Su voz rompió el silencio con una claridad controlada. El caballero respiró profundamente antes de responder. No había mucho que ver, Rías. Parece un chico cualquiera en la escuela. Pero sin duda, lleva un Sacred Gear. Si le pidieras que se uniera a tu nobleza, probablemente aceptaría sin dudarlo. Las palabras se quedaron en el aire unos segundos. Rías no apartó la mirada, absorbiendo cada detalle. La información encajaba con lo que Sona había sugerido, y ahora la posibilidad era concreta. Entonces mañana, Kiba, quiero que lo lleves al club de investigación oculta. El caballero hizo una ligera reverencia en señal de respeto. Sí, señora Rías. Él dio un paso atrás y se fue en silencio. Charla. El sonido de la puerta cerrándose marcó su salida, dejando la habitación sumida en el silencio. Rías permaneció donde estaba frente a la mesa. El silencio de la mansión se extendía por los pasillos, roto solo por el susurro de las cortinas rojas. Su mirada carmesí se apartó de la puerta, deteniéndose en el vacío por un instante. Un pensamiento la asaltó. Gaspero con eco. No había comprobado a ninguno desde el caótico día. La duda la hizo respirar hondo y relajó los brazos. Dio 2 pasos hacia el pasillo cuando de repente el aire tembló. ¡Fwosh! Una energía mágica desgarró el espacio en el centro de la habitación. Un círculo de teletransportación se extendió por el suelo en llamas azuladas, con sus intrincados símbolos latiendo como un corazón vivo. El viento se arremolinaba en espiral, agitando cortinas y papeles, trayendo consigo una presión familiar. Del resplandor emergieron 2 figuras. Circex Lucifer y Graifia Lucifuge. Rías se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza y sus ojos se abrieron de par en par ante la inesperada visión. Señor Circex. Su voz se quebró por la emoción, destrozando el peso de la habitación en un instante. Su hermano sonrió ampliamente. Su cabello rojo brillaba bajo la luz de las velas, y sus ojos vibraban con la misma intensidad que los de ella. Rías. Avanzó, con pasos firmes que lo llevaron a un fuerte abrazo. La conmoción se desvaneció, y su cuerpo se rindió sin resistencia. La calidez familiar de ese abrazo disolvió brevemente la carga de toda responsabilidad que pesaba sobre ella. Te extrañé mucho, Circex Niji-sama. Yo también te extrañé, Rías. No sabes lo bien que me siento al verte así, más firme y fuerte que antes. El silencio que siguió se llenó solo con sus respiraciones. La tensión política, el matrimonio concertado, la presión de Fenex. Todo parecía distante en esa calidez. Graifia observaba a unos pasos de distancia. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos plateados captaban cada detalle. Un suspiro débil y contenido se escapó de sus labios. Ustedes dos siempre se exceden. Circex rió suavemente, todavía sosteniendo a su hermana. Tranquila, Graifia. Tengo permitido estar un momento con mi hermana. Su mirada se entrecerró levemente. Su voz sonó firme, envuelta en formalidad. Mi señor, no use un tono tan despreocupado. Fuera de casa, usted es un rey demonio. Y yo soy su reina y su sirvienta. Rías miró a su cuñada y esbozó una leve sonrisa. La formalidad de Graifia contrastaba cómicamente con la calidez familiar que llenaba la habitación. Circex respiró hondo y se puso serio. La calidez se desvaneció, reemplazada por el peso de la autoridad. Rías, me gustaría conocer a tu obispo. O mejor dicho, a su nuevo yo. Sus ojos se abrieron de par en par, con el corazón acelerado al oír esas palabras. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quieres conocer a Gasper? Sí. Pero no hay necesidad de llamarlo aquí. Levantó la mirada hacia el techo, perdido en sus pensamientos. Iré a verlo. Quiero hablar con él a solas. La reacción de Rías fue inmediata. Un leve rubor tiñó sus mejillas y apretó los dedos contra sus brazos cruzados. Circex Niji-sama, Gasper sigue siendo Gasper. Sí, ha cambiado, pero sigue siendo tímido. No sé cómo reaccionará ante ti. Después de todo, eres un Mao. Circex se acercó. Su voz era tranquila y tranquilizadora. No te preocupes. Solo quiero hablar. No lo presionaré. La única estricta aquí es Graifia.
Su mirada plateada se desvió hacia un lado, girando levemente. No dijo nada, pero el silencio en sí mismo fue una admisión involuntaria. Rías dejó escapar un largo suspiro y la tensión se alivió ligeramente. Está bien. Circe asintió y recuperó la sonrisa. La seriedad desapareció por un instante. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Sus pasos firmes resonaron en el suelo de madera, marcando el inicio de un encuentro lleno de nuevas expectativas. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Rías y Grayfia solos en la habitación. Rías se quedó quieta, mirando la madera cerrada, como si aún procesara la petición de su hermano. Su respiración se escapó lenta y pesadamente antes de volver la mirada hacia Grayfia. Grayfia, ¿qué querría exactamente Circe Snee-sama de Gasper? La expresión de la criada permaneció inalterada. El brillo plateado de sus ojos no revelaba nada. Su postura erguida no se alteró ante la pregunta. Mi señor no siempre comparte sus intenciones, Lady Rías. Su voz era firme pero pausada, impregnada de estudiada neutralidad. Pero puedo decir que Gasper ha despertado su interés. No solo por ser un vampiro en tu nobleza, sino porque, tras su entrenamiento, dejó de ser una carga. Como parte de tu nobleza, se ha convertido en alguien digno de observar. Rías desvió la mirada y apretó los labios en silencio. Quería desestimar la preocupación, pero sus palabras tenían un peso ineludible. La habitación volvió a hundirse en el suave sonido de las cortinas movidas por el viento, hasta que respiró profundamente, dejando que la tensión se disipara. La habitación de Gasper estaba en penumbra. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana entreabierta, proyectando líneas plateadas sobre el suelo de madera y la cama desordenada. El viento nocturno agitaba suavemente las cortinas, trayendo consigo el tenue murmullo del jardín. Sentado al borde de la cama, el chico permaneció inmóvil. Sus ojos rojos reflejaban el pálido resplandor, pero su mente estaba en otra parte. La imagen de Issei en el consejo estudiantil aún latía en su mente. En la historia que conocía, eso no existía. El destino se había desviado, y su sola presencia estaba reescribiendo el equilibrio. Si Issei está vinculado al consejo, quizá Asia no aparezca. Su destino era conocerlo, pero si Rainare no puede acercarse a él como antes, todo podría venirse abajo. El análisis se volvió frío y calculador, aunque su cuerpo permaneció tímido como siempre. Todo hilo de memoria de la trama original parecía inútil ante esta nueva realidad. Toc. 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 Unos golpes en la puerta interrumpieron su flujo de pensamientos. Sus ojos se levantaron lentamente y se concentraron en el sonido. ¿Quién será, Rías? ¿O quizás Akeno? No, Akeno no está aquí esta noche. Debe ser Koneko. Su voz llegó baja y firme, llenando la habitación silenciosa. Adelante. La puerta se abrió lentamente, revelando la imponente figura de Circe Lucifer. Su cabello carmesí brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos escarlata transmitían una calma infinita. El cuerpo de Gasper se tensó al instante. Reconoció esa presencia, aunque no como debía. Los recuerdos fragmentados del cuerpo original se entrelazaron con el conocimiento del anime. Aún así, nada lo había preparado para esto. No había presión mágica, ni peso opresivo, nada. El silencio era absoluto. Circe, uno de los 10 seres más fuertes del mundo, estaba ante él, y Gasper no percibía ni rastro de poder. La distancia entre ellos era tan grande que su percepción simplemente no podía alcanzarla. El niño se levantó nervioso de la cama. Casi se le doblaron las rodillas y su voz se escapó entrecortada, esta vez genuina. Ese Circe-sama, ve bienvenido. El Mahou se detuvo en la puerta, observando la sencilla habitación. La cama desordenada, la cortina al viento, los libros apilados sobre el escritorio. La modesta escena contrastaba con la intensidad del momento, pero dibujó una suave sonrisa en sus labios. No hay necesidad de formalidades, Gasper. No he venido esta noche como un Mahou. Dio un paso adelante, su aura invisible se movía sin perturbar el aire. Su mirada recorrió la habitación una vez más y se posó en el chico. Vine solo como hermano de Rías. Y quiero hablar contigo. El silencio se prolongó. Gasper mantuvo la postura erguida, aún temblando, con las manos entrelazadas. Su corazón latía con fuerza, pero la serenidad de la voz de Circe le infundía una extraña seguridad. Allí, en la penumbra de la luna, el encuentro entre el tímido obispo y el emperador del inframundo apenas había comenzado. Capítulo adicional disponible. ¿Estás siguiendo mis historias de XD? El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper.
Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir escribiendo las historias que amas. Apoya aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 29. Capítulo 28, las expectativas de un Mao. La habitación estaba en silencio, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas abiertas. El viento frío mecía suavemente la tela y un resplandor plateado se extendía por el suelo de madera, dibujando sombras tenues. Circes avanzó lentamente, con paso firme y pausado. Su mirada escarlata analizaba la sencilla habitación, aunque su presencia llenaba el espacio por completo. Gasper se irguió frente a la cama, con el cuerpo tenso y los ojos rojos reflejando nerviosismo y determinación. Fuiste una grata sorpresa para mí, Gasper. La voz profunda resonó con calma, sin emitir ningún juicio. No solo por ser parte de la nobleza de mi hermana, sino porque has demostrado algo que muchos no esperaban. Cambio. Fuerza. Potencial. Y eso me complace. El silencio volvió a reinar. Gasper respiró hondo. En su interior, su mente daba vueltas en cálculos rápidos, sopesando cómo plantarse ante alguien tan imponente. ¿Debería fingir su timidez habitual o mostrarse más directo? La decisión lo oprimió como una cuchilla en la piel. Él levantó la mirada y su respuesta fue baja pero clara. Gracias por sus palabras, Circes-sama. Un leve rubor cruzó sus mejillas, pero el tono transmitía una sinceridad que ninguna media verdad podría ocultar. Circes permaneció sereno. Una leve sonrisa curvó sus labios, suficiente para suavizar el aire pesado por un instante. No necesitaba palabras para revelar sus pensamientos. Su familia era su mayor tesoro, y su posición como rey demonio existía únicamente para protegerla, especialmente a Rías. La respiración de Gasper se estabilizó y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Su cuerpo seguía rígido, pero su voz volvió a sonar con serena firmeza. Trabajaré duro para serle útil a Rías. Pase lo que pase. El silencio que siguió fue breve, hasta que la voz de Circes regresó, con un peso tranquilo, casi paternal. Quienes demuestran ser útiles merecen ser recompensados. Si demuestras tu valía, Gasper, recibirás lo que mereces. Y recuerda esto, te lo reconoceré. El silencio regresó, pesado y calculador. Gasper mantuvo su postura firme, aunque en su interior la idea de la recompensa le parecía una carga. Para él, ser útil no era cuestión de premio, sino de obligación. Circes respiró hondo y se acercó. Su presencia llenó la habitación sin siquiera liberar aura. Su mirada escarlata se fijó en el chico con absoluta claridad. Sé sobre la sangre de Graifía. La mención directa del frasco que Gasper guardaba tensó aún más su cuerpo. Se le secó la garganta al instante. ¿Crees que sobrevivirías si lo usaras? El aire pareció detenerse. Gasper no respondió. El silencio era revelador. Él mismo no lo sabía. Sus ojos vacilaron, como si buscara una respuesta en el reflejo de la luna en el suelo. Circes se inclinó ligeramente la barbilla y su voz era aguda como el acero. No sobrevivirías. El peso de la sentencia hizo que a Gasper se le encogiera el pecho. Por un momento, pensó que sería como beber la sangre de Rías. Doloroso, pero soportable. Pero las palabras del rey demonio destrozaron la ilusión. Su expresión se endureció. Sus ojos carmesí brillaron de preocupación, delatando su tensión contenida. Circes siguió adelante, sin ofrecer escapatoria. Graifía es dura contigo, pero lo es igual de dura con Rías. Puede que se preocupe tanto como yo, pero no tiene ninguna ternura. Es implacable. Si te dio su propia sangre, no fue solo un regalo. Fue una prueba y una sentencia. Para sobrevivir, tendrás que ir más allá de lo que crees posible. La respiración de Gasper se aceleró, su cuerpo tenso bajo el peso de las palabras. La imagen de la criada surgió en su mente, fría y absoluta. Circes observaba en silencio. Sus pensamientos se aclaraban. Gasper había crecido, pero no lo suficiente. Contra Riser, la diferencia seguía siendo brutal. No puede vencer la inmortalidad. El Mao lo sabía. Ningún entrenamiento repentino cambiaría eso. Sin embargo, algo en la mirada del chico le impidió ser despedido. El silencio se rompió cuando Circes movió la mano. Un pequeño círculo mágico brilló en su palma y apareció un frasco de cristal que reflejaba la luz de la luna. El líquido oscuro en su interior se movió, pesado y denso, como si contuviera una esencia ancestral.
Gasper se puso rígido. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus ojos rojos se clavaron en el frasco, su corazón latía con fuerza. Golpe, 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 la duda apareció instantáneamente. ¿Esa sangre es suya? El pensamiento lo hirió como una cuchilla. Si se trataba de la sangre de Circex, era impensable. Si no podía sobrevivir a la de Grayfia, ¿cuánto menos podría soportar la de un Mahou? ¿Resistiría su cuerpo o sería destrozado por el poder? Su respiración era entrecortada, superficial y contenida. Un leve rubor le inundó las mejillas, pero sus ojos no se apartaron del cristal. Circex notó la tensión. Su amable sonrisa se desvaneció, reemplazada por la firmeza de quien no desperdicia palabras. No es mío. Ni de Grayfia. Es de un vampiro. Un vampiro poderoso, cuyo nombre no revelaré. Pero puedo garantizar que la fuerza que lleva dentro es genuina. Las palabras golpearon con fuerza, como un martillo contra el hierro. El frasco parecía latir, vivo. El brillo carmesí en su interior se reflejaba en los ojos de Gasper, obligándolo a afrontar lo que habría rechazado en cualquier otra circunstancia. Su pecho se apretó de nuevo. Su mente corría. Podría ser más débil que Grayfia. O podría ser más fuerte. No importa. Beber sangre al azar de los demonios es demasiado peligroso. Pero ahora mismo, no tengo opción. Solo puedo seguir entrenando y esperar no tener que usarla. Circex se acercó y le extendió el frasco. La luz de la luna se reflejaba en el cristal, haciendo que el líquido vibrara como si estuviera vivo. Tómalo. El cuerpo de Gasper vaciló, pero su mano se movió. Sus dedos tocaron el cristal frío y un escalofrío le recorrió el brazo. El frasco pareció vibrar, consciente. Golpe, 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 su corazón latía rápidamente. ¿Por qué me siguen dando estos viales? ¿Por qué tengo que depender de esto? No quiero sobrevivir solo chupando la sangre de otros. Necesito ser fuerte por mi cuenta. Circex no miró hacia otro lado. Bebe. Ahora. Las palabras no dejaron espacio para la negativa. Gasper se quedó paralizado. Sus ojos rojos se fijaron en el frasco. Su mente daba vueltas en negación. No, no quiero esto. No puedo seguir aceptando lo que me den. Si bebo, podría destruirme. Corromperme. Otra prueba cruel. Su respiración se aceleró, sus dedos temblaron, pero Circex mantuvo la orden silenciosa con absoluta presencia. No había escapatoria. Muéstrame si eres capaz. El niño cerró los ojos brevemente. Su rostro se endureció. No sirve de nada resistirse. Si me niego, verá debilidad. No tengo elección. El corcho se rompió con un sonido agudo. Grieta. El aroma metálico se derramó de inmediato, denso, pesado, como hierro oxidado mezclado con podredumbre antigua. A Gasper se le revolvió el estómago y se le hizo un nudo en la garganta solo por el hedor. ¡Qué asco! Esto no se parece en nada a la sangre de Rías. Es amarga, pesada, como veneno en el aire. Levantó el frasco, con las manos firmes a pesar de la repugnancia. La mirada de Circex permaneció fija en él, sin permitirle vacilar. El líquido oscuro tocó sus labios. Glup. La primera gota rodó por su lengua, y la sensación fue inmediata. Amarga, viscosa, casi podrida. Su cuerpo se convulsionó en estado de shock, deseando escupirla. Pero la orden pesó más que el instinto. Maldita sea, qué sabor tan horrible. No puedo creer que tenga que beber esto. Lo maldeciré para siempre, pero no puedo parar ahora. Glup. Glup. El líquido se deslizó por su garganta, quemándole cada centímetro. Su estómago se tensó, sus músculos se tensaron. El aura oscura de la sangre se extendió por él como veneno buscando espacio. Maldito sea este frasco, siento como si me estuvieran destrozando por dentro. A diferencia del de Rías, esto es repugnante. Pero no puedo desplomarme. No delante de él. Sus dedos apretaron el vaso con fuerza, casi rompiéndolo. Todo su cuerpo temblaba, pero siguió bebiendo. El sabor amargo se extendió, arrastrando náuseas y dolor. Glup. 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 Por fin, el frasco se vació. Gasper cayó de rodillas. Respiraba con dificultad, el sudor frío le corría por la cara y el estómago se le revolvía para vomitarlo todo. Jajaja, jajaja, el aura de la sangre rugía en su interior, como una bestia despertada a la fuerza. Su cuerpo se estremeció, sus ojos se cerraron con fuerza. Sin embargo, permaneció consciente. Circex observaba en silencio. No ayudaba, no sentía compasión. Solo medía. El chico levantó la cara lentamente.
El rubor había desaparecido, reemplazado por una pálida determinación. Está hecho. Su voz salió débil pero clara. Maldita sea, odiaré ese sabor hasta la muerte. Pero lo hice. Me lo tragué todo. Que valga la pena, porque no quiero volver a pasar por eso. Sir Zex asintió levemente, satisfecho. Entonces lo lograste. Es suficiente por ahora. Se giró con calma hacia la puerta, dejando a Gasper aún en el suelo, respirando con dificultad. La imponente figura del Mao desapareció por el pasillo, llevándose consigo el pesado silencio. Charla. La puerta se cerró. Gasper se desplomó hacia atrás, agarrándose el estómago. Su respiración aún era irregular, sus ojos carmesí fijos en el suelo. Entrenamiento. Es la única manera. Si sigo dependiendo de estos viales, moriré pronto. Necesito ser más fuerte con mi propio poder, no con las obras que me dan. El viento frío volvió a colarse por la ventana, agitando las cortinas. La luz de la luna bañó el rostro pálido de Gasper, inmóvil pero firme. El sabor amargo aún le quemaba en la boca, recordándole la carga que llevaba. No dijo nada. Solo mantuvo el silencio de la noche como promesa de que seguiría luchando. Capítulo adicional disponible. ¿Estás siguiendo mis historias de XD? El despertar de Phoenix, reencarnación en Smallville o de XD. El despertar de Gasper. Entonces tengo una sorpresa para ti. Apoya mi trabajo en Patreon y obtén acceso a capítulos adicionales exclusivos, contenido detrás de escena y mucho más.